Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice: del hombre son las disposiciones del corazón. En otras palabras, es don que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros disponernos o activarnos en nuestro corazón pensando en voy a hacer esto. Nosotros nos disponemos a hacer algo, y eso es algo que Dios nos permite hacer a nosotros. También visto en la palabra de Dios como el libre albedrío, el poder decidir. Así que del hombre es o son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Podemos entender que los más beneficiados por nuestra obediencia somos nosotros mismos. A veces hay tantas cosas que se nos convierten en obligaciones y que en muchas ocasiones en la iglesia las convertimos en requisitos para cristianos, pero cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que más que requisitos son bendiciones de Dios para nuestras vidas. El hecho de que usted pueda tomar la palabra de Dios y leerla, para usted es el mayor beneficio, para usted es la mayor bendición. El hecho de que usted y yo podamos doblar nuestras rodillas, los mayores beneficiarios de la oración somos nosotros mismos, quienes podemos recibir la respuesta de parte de nuestro Dios a través de la oración, quienes podemos recibir bendición de Dios a través de la obediencia. Es por ello que usted y yo debemos sentir un gran interés por aprender, y no solamente por aprender, sino por poner en práctica la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted y yo realmente le diéramos importancia o entendiéramos la Escritura, cuando la palabra del Señor habla diciendo que escudriñemos la Escritura, porque en ella parece que tenemos la vida eterna, deberíamos pasárnosla todo el tiempo leyendo la palabra de Dios, ya que por ello alcanzamos la salvación. Pero a veces repetimos y repetimos y repetimos estos textos, y si es posible decimos amén a quien nos habla, pero somos los que menos leemos la palabra de Dios. Planteamos que el objetivo es familias enteras para nuestro Señor Jesucristo, pero si hay algo que estamos dejando en claro es que mi familia, desde mi posición, debe ser la primera familia evangelizada para el reino de los cielos. Hemos salido por las calles y estamos haciendo un gran trabajo al predicar, al llevar el evangelio de la palabra del Señor, y que muchos puedan escuchar, y a través de la predicación del evangelio y la fe en Cristo Jesús, por su gracia, puedan ser salvos, puedan llegar al reino de los cielos. Pero la primera familia, la primera iglesia, el primer grupo familiar, la primera célula, el primer centro de predicación es mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que no puedo perder de vista que aunque esté predicándole a una gran multitud de personas, que aunque esté tratando de ser ejemplo para muchos otros, hay una familia, hay un grupo, hay un hogar, hay un equipo que el Señor me ha dado a administrar a mí, y que yo debo dar cuenta por ello cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Si algo o por alguien el Señor me va a pedir a mi cuenta, va a ser por mi familia, va a ser por su familia. A la iglesia van a llegar muchas personas y tal vez no se van a quedar todos los que lleguen, pero su familia siempre va a estar allí, y es su responsabilidad. Su familia siempre debe estar allí, y la única forma y razón que la palabra del Señor da a la separación del cuerpo de un esposo y una esposa es la muerte. Y es así como lo indica diciendo: hasta que la muerte los separe, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y es por ello que tenemos una responsabilidad y debemos sentir un compromiso delante de la presencia de Dios por nuestra familia, por nuestro matrimonio,
por nuestro hogar. La realidad es que usted puede estar pensando en su mente, sí, pero tal vez usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo en mi hogar. Tal vez usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo en mi familia. Tal vez usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo en mi matrimonio. Crea que el Señor no le va a dar una pesada carga o una carga más pesada de lo que usted pueda llevar. El Señor a cada uno de nosotros nos está permitiendo atravesar situaciones, circunstancias, pero circunstancias cuales el Señor va a permitir que se conviertan para bien en nuestras vidas, porque la palabra del Señor afirma que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No convierta su situación en una excusa. No convierta su problema en una excusa. No convierta su situación, su problemática, la circunstancia de su familia, la circunstancia de su matrimonio o de su hogar, no lo convierta en una limitante. Más bien, levántese con victoria y confronte o afronte los retos que se le están presentando en la vida, en el matrimonio, en el hogar. Acérquese al Señor, porque tal vez esa situación que usted está viviendo es lo que lo trajo a este lugar. Y muchos de los que estamos acá podríamos tal vez testificar que no fue sino por alguna situación, por alguna enfermedad, por algún problema que llegamos a este lugar. Así que Dios usó una situación o un problema y lo convirtió en una bendición para nosotros. Es momento, hermano, de dejar esos problemas como excusas, como limitantes, como barreras que nos impiden avanzar y acercarnos más a Dios, sino usarlos como un puente, usarlos, hermanos, como el camino que Dios mismo está preparando o está usando, el proceso que Dios está usando para que usted y yo nos acerquemos a su presencia. Es la voluntad de Dios la restauración y la salvación de nuestra familia. Es la voluntad de Dios la restauración y la salvación de nuestros hogares. Es la voluntad de Dios la restauración y la salvación de nuestro matrimonio. Pero usted y yo debemos aprender a poner prioridades en nuestras vidas. Prioridades, las cuales nos conduzcan a establecer a Dios en primer lugar. Y es lo que hace el salmista en el capítulo 127, cuando indica diciendo que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando Dios está con nosotros podemos descansar tranquilos. Cuando Dios está con nosotros puede haber turbulencia, pueden haber problemas grandes, pueden haber tempestades grandes en nuestras vidas por las cuales estemos atravesando, pero podemos tener paz en medio de la tormenta. Tal vez el pensamiento de muchos de los que han llegado a este lugar ha sido: voy a ir a la iglesia porque en la iglesia no hay problemas. Voy a ir a la iglesia porque los evangélicos siempre andan sonriendo, siempre usan ropas coloridas, siempre visten de traje como si fueran para una fiesta, siempre andan contentos. Bueno, la mayoría andamos contentos y andamos alegres y andamos en paz y en gozo. Así deberíamos andar. Pero la realidad es que los que estamos acá en este lugar hemos sido personas que hemos rechazado el mundo y sus ofertas, el diablo y las ofertas que ofrece, los deseos del mundo, las pasiones de la carne, y estamos luchando en contra de nuestros propios deseos, en contra de nuestras propias pasiones y deseos humanos. Hemos sometido nuestra carne, hemos tomado la palabra de Dios en nuestros corazones, nos hemos llenado del poder de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos haciendo frente a todas las acechanzas del diablo y del enemigo. No somos personas que no tenemos problemas,
somos personas que no sufrimos alguna circunstancia, no somos personas que no nos enfermamos, pero somos personas que tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios podemos hablar como el apóstol Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo que muestra la palabra del Señor en el libro de Job, cuando Job, en medio de tantas aflicciones, las personas que traían malas noticias y ya llegaba otra, y aún así la persona que está a su lado, de la cual usted y yo, los esposos, esperamos el mayor apoyo, el mayor compromiso, la mayor fuerza, la mayor fortaleza de nuestras esposas, más bien se levantó y le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ¿hasta cuándo usted hablando de ese Dios y predicando de ese Dios y mire cómo lo tiene? ¿Ah? Y eso que es evangélico, mire cómo está, mire cómo le va, lo botaron del trabajo, le sucedió esto, está enfermo, se enfermaron sus hijos, maldice a tu Dios y muérete. Y la respuesta de Job es como las mujeres fatuas: has hablado, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, Job era un hombre consciente de que tenemos que atravesar por cualquier circunstancia, buenas o malas, cualquier cantidad de problemas van a venir, cualquier cantidad de situaciones se van a presentar en nuestras vidas, pero ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otra ocasión él habla diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A veces nos aferramos a las cosas materiales y creemos haber alcanzado la cúspide de nuestras vidas porque hemos logrado bienes, porque hemos logrado cosas materiales, pero esas cosas, así como las hemos alcanzado o con mayor facilidad de como las hemos alcanzado, las podemos perder. Job está viendo que lo que ha alcanzado en su vida, porque es lo que habla diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre. En otras palabras, no traje nada a esta tierra, no tenía estas cosas, pero el Señor me las permitió tener. Y muchas cosas de las que podemos haber alcanzado en mayor rapidez, en menor tiempo del que hemos durado trabajando para alcanzarlas, podríamos perderlas, pero lo que no podemos perder de nuestras vidas es la fe y la confianza en nuestro Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La palabra de Dios nos muestra cómo Job, aún viendo toda su situación, viendo cómo pierde sus hijos, sus bienes materiales, sus posesiones, y aún su propia esposa le desecha. La escritura a Job en su comentario dice que su aliento le fue extraño a su mujer o a su esposa. En otras palabras, tal vez llegó un momento en el que su esposa le dijo: no me hable de cerca, no se acerque a mí, usted huele mal, esas llagas, esa enfermedad le produce tal vez un mal aliento, un mal olor, hay hedor en su cuerpo, aléjese de mí. Fue alejado de su propia familia. Cuando usted ve el libro de Job, usted se va a dar cuenta que él estaba retirado, lo habían dejado solo. Cuando él testifica de su postrer estado, ya en su recuperación, ahora sí vuelven muchas personas nuevamente a alegrarse con él, porque cuando estamos en las buenas hay muchos amigos. Cuando estamos en la abundancia sobran los amigos. Cuando estamos, hermanos, con los bolsillos llenos, sobran los amigos. Pero muchas ocasiones, cuando falta todo, cuando falta el dinero, cuando falta la comida, cuando llega la escasez, pareciera que nos quedamos solos. Y Job dice: aún mi aliento le fue extraño a mi mujer. La propia esposa de Job, o Job sintió el rechazo de su propia esposa. Sus propios amigos, de quienes tal vez él esperaría que llegarían a consolarlo, después de haber permanecido en silencio por varios días, cuando empezaron a hablar, lo único que hacían era recriminarle a Job su estado, tratando de presumir que su estado se debía a algo que él había hecho, que su estado se debía a que tal vez él había sido altivo por lo que tenía, a que su estado se debía tal vez a alguna acción mala que él había cometido.
Tanto así que Job se molesta, se enardece y empieza a refutarle a Elifaz, Zofar y a Temán. Y empieza a hablar acerca de la bondad, de la misericordia de Dios. Empieza a hablar acerca de las grandes cosas, del poderío y de la magnificencia de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor habla diciendo que Job no añadió despropósito alguno a ninguna de las cosas por las cuales estaba pasando. No añadió despropósito alguno a Dios. En otras palabras, jamás Job llegó a decir: ¿qué propósito puede haber con esto? No hay nada ¿qué propósito puede tener Dios con esto? Jamás Job llegó a decir que nada iba a hacer Dios con aquella situación que él estaba pasando, sino que siempre en su mente y en su corazón estaba pensando: es una situación difícil, es un momento difícil, es una enfermedad dura, pero Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: Dios tiene un propósito conmigo? Dios tiene un propósito con mi enfermedad. Dios tiene un propósito con mi problema. Dios tiene un propósito con mi circunstancia. Dios tiene un propósito en medio de mi escasez. Dios tiene un propósito en medio de mi desempleo. Dios tiene un propósito en medio del problema en mi familia. Dios tiene un propósito en medio de mi matrimonio. Dios tiene un propósito en medio de mis hijos. Dios tiene un propósito en medio de mi hogar. Hoy tal vez estamos pasando el problema, la circunstancia. Hoy tal vez estamos viendo lo difícil